En la prehistoria de Mallorca podemos distinguir tres etapas culturales principales. La dolménica, que sería la más antigua, caracterizada por la construcción de dólmenes. La navetiforme, donde aparecen poblados comunales, y la talayótica, la más conocida, donde grandes torres ciclópeas destacaban entre otras construcciones. A la época navetiforme, correspondiente con la Edad del Bronce, es a la que pertenece la cueva de Soncaulelles, una época donde se consolidan los poblados estables, la construcción de viviendas y almacenes con planta en forma de herradura alargada o de nave. De ahí el nombre asignado a este periodo, entre los años 1600 y el 1000 a.C. Estas viviendas de anchos muros, formadas por piedras de tamaño considerable, tendrían una viga central sujetada por columnas y techo de cubierta vegetal a dos vertientes. En esta época todavía se hacían enterramientos en cuevas naturales, pero también era corriente excavar cuevas artificiales para los difuntos, a semejanza del hogar de los vivos. La cueva de Soncaulelles, también conocida como Cova d'Esmoro, es un ejemplo de esto. De todos los yacimientos arqueológicos del municipio de Marratxí, la cueva de Soncaulelles es el más antiguo e interesante. Se sitúa a 10 kilómetros de Palma en línea recta y a 4 kilómetros de Santa María en un solar boscoso detrás del campo de fútbol de Pórtol. Es un punto elevado donde hay una amplia visión de la bahía de Palma y una zona donde abundan pequeñas canteras de marés, con las que se construyeron muchas casas del pueblo. Hasta no hace muchos años, el solar era más grande, pero con la construcción de la residencia de mayores, el yacimiento se integró a la zona ajardinada y se señalizó para facilitar su interpretación. La entrada del hipogeo se encuentra a 1,80 metros de profundidad, en un terreno plano, para lo que se excavó en la roca una trinchera de 2,50 metros de longitud y unos 70 centímetros de ancho con 3 escalones. Es posible que este foso fuese cubierto por losas, dado la forma deliberada de hacer más ancha la parte inferior que la superior. El acceso a la cavidad se hace a través de un portal de forma rectangular, de 70 centímetros de alto y unos 80 de ancho. Sobrepasado este portal está la cámara de enterramiento con su forma característica, cuyo patrón se repite en cuevas sepulcrales de toda la isla, y el fondo todavía está a 40 centímetros más abajo. La cueva tiene unas dimensiones de 7,18 metros de largo por 2,54 de ancho y una altura de 1,87. Tiene una tipología clásica que se repite en cuevas de esta época, con cámara alargada, nichos, bancos laterales y fosa central, pero en esta llama la atención la armonía de las formas, su simetría y fino acabado. La planta es lanceolada y la bóveda ligeramente apuntada, en imitación a las navetas de vivienda. El banco corrido lateral se conserva en perfecto estado alrededor de todo el perímetro. Se distinguen perfectamente una serie de crestas cada 80 centímetros que delimitarían el espacio para colocar a los difuntos atados en posición fetal. En el interior, a la derecha de la entrada, hay una oquedad globular artificial o hornacina. Hay cuevas que pueden no tener ninguna, pero otras pueden tener hasta 3 o 4. El expolio temprano de estas cuevas y su reutilización hace que no se encuentren restos en el interior, por lo que la función de este hueco se baraja entre hipótesis de zona de ofrendas, osario o lugar de reposo para alguna de las personas más distinguidas del clan, mientras que otros autores apuntan a que el osario sería la zona central. Se desconoce la técnica de construcción, pero la ausencia de marcas de herramientas metálicas apuntan al raspado de la arenisca con piedras más duras como el sílex, en un proceso que pudo durar años. Esta cueva fue descubierta en 1915 y excavada por Vicenç Furió en 1926, dentro de un proyecto dirigido por Pere Bosch, sobre la prehistoria del Mediterráneo occidental, en el que también participó Josep Colominas. En 1927, el arqueólogo Wilfred Hemp desenterró un muro exterior y una trinchera cerca de la escalera de entrada, relacionada con alguna estructura perteneciente a la cueva. Además, describió una pilastra adosada al banco izquierdo, que se repite en posición y forma en las cuevas de Son Suñerve, de Palma, y Son Hereu en Llucmajor. A esto le siguieron numerosos artículos de historiadores como Andreu Bestart, Mascaró Passarius, Cristóbal Beny o Aramburu durante todo el siglo XX y publicaciones en las jornadas de estudios locales de Marratxí.
Hay autores que indican que esta cueva, hoy aislada, pertenecía a un grupo de 5, que desaparecieron con la construcción del campo de fútbol anexo. En 1966 fue declarada bien de interés cultural. Un año más tarde, en 1967, Mascaró Passarius inventarió 15 yacimientos en Mallorca, en un trabajo que le encargó el Ministerio de Cultura, y entre estos habla de la cueva de Soncaulelles. Aún así, había una vieja reivindicación popular de protección del yacimiento que acumulaba basura, y se protegió con una barrera. En septiembre de 2017, con el proyecto de construcción de la residencia municipal, se le dedicó el 1% cultural de la obra para adecuar el espacio y pasó a titularidad pública. De esta manera, esta pequeña cueva sepulcral cargada de simbolismo continuará su historia de ya 3.500 años para las futuras generaciones. Explorando caminos donde el viento susurra historias, ruinas antiguas del pasado que guardan